Mientras que en la justicia de Estados Unidos se discute ya el monto de las indemnizaciones que tendrá que pagar Chiquita a sus víctimas en Urabá, en Colombia el juicio lleva 17 años a paso de tortuga. Esta semana, la bananera fracasó intentando reducir al mínimo la indemnización que debe pagar. Sobre las muertes de estas personas. Chiquita llevó a la corte del juez Kenneth Marra un argumento según el cual debía aplicarse una jurisprudencia colombiana que limita la indemnización a recibir por víctima 10 salarios mínimos colombianos, pretendiendo reducir al mínimo lo que debe pagar a las víctimas. La cantidad como tal vendría a ser como unos $50.000. Cuando estamos hablando de que un jurado le pudo dar nada más 8 familias recibieron un veredicto de $38.3 millones, pero según Chiquita la vida de un colombiano solamente no vale más de $50.000. Más de 7.000 familias víctimas de la alianza entre Chiquita y las AUC no han tenido su día en la corte, según la abogada. Sin embargo, el proceso aún es demorado. Tienen que demostrar que su familiar sí fue asesinado por las AUC y van a tener que demostrar de alguna manera en que si fueron asesinados por esos bloques específicos que fueron financiados por Chiquita. En Estados Unidos, Chiquita Brands aseguró que no debían indemnizar a las familias colombianas porque ellos fueron víctimas de extorsiones y vacunas de las AUC. Chiquita realmente estaba en una operación de negocios para proteger sus intereses. Donaron dinero por medio de estos convivir y Chiquita sabía eso y ellos se metieron con un negocio con el diablo. Aunque Chiquita contó con los testimonios de los exgenerales Yesid Sánchez y Gustavo Rincón y del profesor Jorge Restrepo a cambio de más de $100.000, el juez Marra no les dio la razón. Según ellos, los aportes financieros que hicieron compañías como Chiquita son tan mínimos que no tuvieron ningún impacto en la violencia de Colombia. ¿Cómo pueden decir eso? O sea, eso es una infamia. A otras de las víctimas de Chiquita los indemnizarán con $1.000 y $3.000, mientras que el abogado Paul Wolf va a recibir $4 millones en honorarios por ese acuerdo. Reiniciaron las audiencias del caso Chiquita en Medellín. Allí los defensores de los bananeros colombianos intentan desvirtuar la relación entre las AUC y las Convivir que Chiquita admitió conocer ante los tribunales de Estados Unidos. Hace 15 días no se adelantaba el juicio contra los 10 empresarios bananeros involucrados con Chiquita Brands en la financiación a las autodefensas de la Casa Castaño entre 1997 y 2003. Este 1 de noviembre retomó, aclarando que los testigos seguirán recibiéndose de manera virtual, basándose en un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia que permite la virtualidad en los juicios orales y la falta de recursos para adelantar las diligencias presencialmente. Se hizo un oficio al Consejo Superior de la Judicatura porque este no es el único proceso de Ley 600 que está bajo mi cargo, sino que existen muchos otros en los que se les decía, bueno, ¿qué presupuesto o qué dinero cuentan los juzgados para hacer esas remisiones de los testigos? Pues para poderlos desplazar. Antes de escuchar al testigo, uno de los representantes de víctimas se pronunció para referirse al juicio que se estaba llevando en silencio hasta que Noticias 1 ganó una tutela que abrió el juicio a su natural conocimiento público. El tema de la pretendida publicidad de este proceso no puede invocarse, como se hizo en la anterior ocasión, para pretender fundamentar o sustentar actos de intimidación frente a los testigos. Creo que aquí los testigos han comparecido de manera voluntaria Además, el abogado aprovechó para referirse a la cantidad de testigos que se han escuchado y que aún faltan por dar sus testimonios en el juicio. Se solicitó una cantidad de testigos, en mi sentido desproporcionado, y lo manifesté en su momento, testigos que redundan en el contexto de Urabá y en la legalidad de las Convivir. Tras estas intervenciones se escuchó al testigo del abogado Juan David Riveros, defensor de Víctor Enríquez, expresidente ejecutivo de Banacol, quien, como lo han hecho los demás defensores, pretende desligar la relación entre las AUC y las Convivir que los ejecutivos de Chiquita admitieron conocer en Estados Unidos. Si los hijos de nosotros están metidos en mal camino, no señor. Hasta en Madrid, donde pudimos, los educamos y están trabajando y viven y están en la zona sin ningún problema. Entonces, ¿cómo vamos a decir que unas Convivir son los mismos que unas autodefensas? Las diligencias continuarán este mes y el 29 de noviembre se fijarán las fechas para continuar el juicio el próximo año y así culminar el proceso.
El abogado Jaime Lombana no desperdició la oportunidad que le dio la juez del caso Chiquita para atacar a Noticias 1 por revelar el juicio secreto que se le seguía a su cliente, uno de los empresarios involucrados. En la sesión del viernes, el juicio ya alargado cambió sus reglas y podría alargarse aún más. Un año y medio después de que se iniciara el juicio a 10 empresarios bananeros involucrados con Chiquita Brands en la financiación a las autodefensas de la Casa Castaño entre 1997 y 2003, la juez del caso resolvió cambiar las reglas. Podamos continuar como lo veníamos haciendo. El juicio se desarrollaba en secreto, sin menciones en la prensa, hasta la audiencia pasada a la que Noticias 1 pudo ingresar. Pero desde entonces la jueza Monsalve resolvió aplicar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que obliga a que los juicios penales se celebren presencialmente, y los abogados defensores protestaron. Se permite el uso de las TIC, pero en materia de juicio oral o en práctica de pruebas, para ser más concreta, debe hacerse de manera presencial. Jaime Lombana, defensor del exgerente de la empresa que compró la operación de Chiquita en 2003, Jorge Alberto Cadavid, aprovechó la oportunidad para atacar a Noticias 1 por haber obtenido acceso a la audiencia. Muy difícil de evitar que algún noticiero malintencionado o algún medio malintencionado tergiverse ese tipo de situaciones. La situación que a Lombana le parece difícil de explicar es el hecho de que los ejecutivos están imputados desde 2009, convocados a juicio desde 2019 y en audiencias desde 2023. Es decir, que el juicio se ha dilatado durante 15 años y que con la decisión de la juez tardaría más. Yo tengo decretados 92 testimonios. Y hemos hecho esa valoración que usted nos está pidiendo, y por eso le digo que alrededor de 25 a 33 son los que consideramos más relevantes para este caso. Un defensor se mostró sorprendido por lo repentino de la decisión de la juez y expuso la ventaja que otorgaría a unos procesados sobre los otros, pues sus testigos se reciben en orden. Así existiesen todas la voluntad y la disposición para comparecer personalmente, pues no había sala de audiencias, no sería justificable en términos de equidad y de justicia para el abogado y para los testigos que faltan, porque evidentemente las condiciones son muy diferentes, yo diría que mucho más difíciles. Aún es impreciso determinar si la decisión que la juez tomó al saber que las audiencias del juicio serían públicas como ordena la ley, podrá alargar aún más las audiencias o abreviarlas, pero los tiempos no dan para que por vencimiento de términos se deba ordenar el cierre del expediente abierto en 2009.